Bien, entonces vamos a empezar la clase de hoy, la penúltima clase de hoy. Atento con lo que yo pueda decir porque seguramente va a venir en el examen. Igual mañana vamos a hacer un repaso rápido de algunas cosas para que ustedes puedan llegar preparados al examen. Vamos a seguir en esta última unidad hablando del pasado. En la anterior clase habíamos hablado de los verbos regulares, que son los verbos que cuando se habla del pasado cambia un poco su estructura en el sentido de que se le agrega ed, ed. A ver, vamos a retroceder un poco en la clase de ayer, en la clase de la semana pasada. Sí, se le agrega ed, por ejemplo, a la palabra work, que significa trabajar, se le agrega ed y cambia su tiempo en el sentido de que se vuelve pasado y significaría I worked, yo trabajé, you worked, tú trabajaste, ¿no? Entonces, para hablar de pasado, se utiliza verbos en sentido de pasado, agregándole ed al terminar la palabra. O en algunos casos simplemente se le agregaba la D, ¿no? En los verbos que terminaban en E, por ejemplo, close, love, like, hope, solamente había que agregar D, porque ya tenían la E, ¿no? Close, love, likes, hope, hoped, ¿no? Ahí, en algunos casos cuando terminaba en Y, había que sacar esa I y reemplazarla con una I latina más ED, ¿no? Por ejemplo, study, se sacaba la última letra, la Y, y se colocaba IED, ¿no? Y latina más ED, studied, ¿no? Cry, cried, ¿no? Ah, y en algunos casos, cuando se terminaba en consonante vocal consonante, como la palabra stop, por ejemplo, TOP, eh, se quitaba la última, perdón, se duplicaba la última consonante y se agregaba ed, ¿no? Stop it, shop, shop it, ¿no? Bueno, ya saben, había dicho también que era incorrecto eh, decir o agregar el ed en palabras en pasado cuando estábamos utilizando el I did, el auxiliar del pasado, ¿no? Por ejemplo, es correcto decir I didn't work para decir yo no trabajé en pasado, pero es incorrecto decir I didn't work it, ¿no? Porque ya es innecesario agregar ed al verbo porque ese I didn't ya nos indica que estamos hablando en pasado y además en forma negativa, ¿no? Yo no trabajé. Igual que otros ejemplos más, I didn't watch es correcto, es incorrecto decir I didn't watch it, ¿no? El didn't ya nos habla sobre el pasado en negativo. Igual es incorrecto decir, es correcto decir I didn't stay, yo no estuve, y es incorrecto decir I didn't stay it. Igual, el ed ya es por demás, ¿no? Eh, Bien, igual, algunas reglas para hacer preguntas, siempre los auxiliares o el verbo to be, el auxiliar de verbo, en este caso el did, o el verbo to be, que es el was, el were, el pasado, o el am, o el is, siempre van adelante cuando hacemos una o creamos una oración, ¿ok? Y luego le sigue el sujeto de la oración, de quien se va a hablar acerca de la acción, y luego viene recién el verbo. Did you study, por ejemplo? Did you study? Primero se coloca el verbo auxiliar, did, ¿ok? You, luego sigue, es el sujeto, tú, ¿no? Y study, ¿no? Entonces, ¿qué nos indica el did? Que es una pregunta en pasado sobre una acción que se pregunta acerca de una acción en pasado, ¿ok? Si yo diría do, o sea, la D y la O, la pregunta sería en presente, do you study? ¿Estudiaste? ¿No? Pero como dice did, se entiende que es en pasado y significaría, ¿tú estudiaste?
sorry, me equivoqué. Cuando diría do, la pregunta es, tú estudias, ¿no? Pero cuando lleva did es, tú estudiaste en pasado, ¿no? Did you study? Este did siempre se usa cuando hablamos de verbos que son verbos de hacer cosas, ¿no? Did you study? Did he paint? Did she cook? Paint es pintar, cook es cocinar, ¿no? Tú estudiaste, él pintó, ella cocinó. Estamos hablando de verbos de acción. Entonces, ese did solamente cuando es en forma negativa y en pregunta se usa, ¿ok? Forma negativa, por ejemplo, para responder respuestas en pasado y en negativo, ¿no? No, did you study? I didn't study, ¿no? I didn't study, yo no estudié. ¿Ok? Y cuando se utiliza el did en pregunta, también ya no es necesario colocar el, el verbo en su forma pasada, ¿no? Studied. Y además, ¿por qué? Aquí está el did, ¿no? El did nos indica que está en pasado. Did he painted es incorrecto, ¿no? Correcto es decir, did he paint. Did she cook es correcto, es incorrecto decir, did she cook it, ¿no? Ok. Eso fueron algunas reglas. Por ahí a lo mejor hago una pregunta acerca de estas reglas. Ok, puede ser un poco complicado tal vez para ustedes cuando no se tiene un poco de cercanía con el tema y en realidad eso es para practicarlo durante un tiempo, ¿no? Y grabárselo. Voy a tratar de hacer preguntas muy simples de aquí, ya, nada complicadas para que puedan responder. Ok, habíamos visto algunas actividades en clase también. Ok, a ver, solamente unas actividades que repasar. Ok, filling the blanks with the correct forms of the verbs in parentheses. Completa los espacios en blancos con la correcta forma del verbo en paréntesis, ¿no? I arrive. Arrive es verbo de llegar, ¿no? Pero como estamos hablando de pasada, porque aquí en la oración nos dicen last weeks significa la semana pasada, ok, este verbo lo tenemos que transformar en pasado, ¿no? I arrived, ¿no? Con la D al final, porque el verbo ya tiene la E y solamente le agregamos la D. I arrived in England last week, ¿no? Yo llegué a Inglaterra la semana pasada. Un para más, ¿ya? A ver, Mary study Russian at university, ¿no? Study lo tenemos que transformar en pasado. Entonces, la regla era quitar esta Y y aumentar IED, ¿no? Mary studied Russian at university, ¿no? Mary estudió ruso en la universidad. Y finalmente, I found you yesterday, but you weren't at home, ¿no? Está hablando nuevamente de pasado porque dice you weren't, ¿no? Entonces sería I found it, okay, con la D al final porque este es un verbo que ya tiene la E. I found it, you, yesterday, yo te llamé ayer, yesterday es ayer, ajá. But you weren't at home, pero tú no estuviste en casa. Okay. A lo mejor puede venir un tipo de ejercicio también parecido a este en el examen. Voy dando ciertas pistas, ok. Ahí lo vamos a dejar y vamos a pasar al tema de hoy. ¿Ok? Hemos hablado entonces de eh, verbos regulares, ¿no? Que cuando hablamos del pasado no cambia muchas estructuras, salvo que le agregamos ed al verbo, ¿no? Look, looked, ¿no? Want, wanted, ¿no? Son verbos que cuando hablamos del pasado cambia un poco su estructura, pero digamos que mantiene la raíz del verbo, ¿no? Look o want se mantiene la raíz del verbo, ¿no? Try, try it, ¿no? No, esta palabra es incorrecta, por favor. Close o close, ¿no? Turned out, ¿no? Packet, pack, ¿no? Esos son verbos regulares, pero hoy día vamos a estudiar verbos irregulares. ¿Qué son verbos irregulares? Verbos que cuando se habla de pasado cambia su pronunciación
Ok, cambia el sonido de las palabras y cambia también su estructura. Ok, ahora vamos a ver. I had some fun. Ok, yo me he divertido. I had some fun. I, yo, had, me he, ¿no? Me he, some fun, divertido un poco, ¿no? Me he divertido un poco. Ok, hay una compañera que creo que está tratando de ingresar. ¿Entró? ¿No entró? Ahí está. Buenos Ok. días. Buenos días, Fátima. Buenas noches. Ok. Hoy día entonces, en nuestra unidad 6 vamos a seguir hablando de pasado, pero con verbos irregulares. Ok. La semana pasada hablamos de verbos regulares, repito nuevamente porque Fátima ha entrado. Los verbos regulares son los verbos que cuando se habla de pasado no va a cambiar mucho su estructura porque simplemente se le agrega al final ed, ¿no? Look, mirar, looked, mirado, ¿no? Mirado eh, Nora look, Nora miró, Nora look, no, Nora look, Nora mira, Nora looked, Nora miró, ¿no? Sam wanted, Sam quiso, Sam want, Sam quiere, ¿no? Jessica studied, sorry, esta palabra está mal escrita, ¿no? Jessica studied, ¿no? Jessica estudió, ¿no? Son verbos que cuando hablamos de pasado simplemente le agregamos ed o si termina en y, como la palabra study, ¿no? Se le agrega ied, ¿no? Eh, packet, ¿no? Por ejemplo, pack, ¿no? Empacar. Empacó, empacar, ¿no? Bien, entonces, pero hay otros verbos en inglés que cuando se habla de pasado va a cambiar su raíz del verbo y va a cambiar también su pronunciación. De esos verbos vamos a hablar hoy día. Y antes de comenzar la clase, sí quiero decir que esos verbos no hay otra manera de aprendérselos que grabárselos de memoria, ¿ok? Hay que sí grabárselos de memoria. Así que mucha atención con la clase de hoy día. I had some fun. Me divertí un poco. ¿Ok? Yo sí, me divertí un poco. Listen and practice the following expressions. ¿Ok? I went shopping last week. Seguimos hablando entonces de pasado. ¿Por qué? Porque decimos last week. ¿Y qué significa last week? La semana pasada. ¿Ok? I went shopping last week. What is went? Por ejemplo, ¿no? What is went? Went es ir, pero en pasado. El verbo ir significa go. Voy a ver si por aquí puedo abrir un Word. Ahora sí tengo mi laptop, así que me siento más en confianza. Ok, I went go shopping. Vamos a copiar esto. Ok, tengo entonces la oración I went shopping last week. Ok, estamos hablando de pasado, había dicho, porque decimos last week y last week es la semana pasada. Ok, mi gato. Ok, I went shopping last week. Eh, pero este went significa eh, el go, ¿ok? Este go viene del verbo ir. Y el verbo ir en presente es go, ¿ok? Si nosotros dijéramos esta oración en presente, sí, diría I go to shopping, ¿ok? Last week. No, I go shopping, como está en presente ya no podemos decir last week. I go to shopping now, ¿no? Por ejemplo, ahora. Entonces, este es un verbo en presente, ¿no? Yo voy
de compras ahora, ¿no? I go to shopping now. Y esta es la oración en pasado, ¿no? Vemos que de go, el go se transforma en went, ¿ok? Esos son verbos irregulares, que cuando hablamos de pasado, de estos verbos, son verbos que van a cambiar completamente su estructura y su sonido, ¿no? Gone, went, ¿no? Yo voy de compras ahora, yo fui de compras la semana pasada, ¿no? I went shopping last week. Ok, vamos a ver otros ejemplos. Peter sleep all morning, ¿no? Peter sleep all morning. Bien. What is sleep es el verbo de dormir en pasado. El verbo de dormir es sleep. ¿Ok? Sleep, sleep, ¿no? Sleep, sleep. Cambia un poco su estructura de pronunciación. Se altera un poco la palabra, ¿no? Ya no es la regla de colocar ed, no funciona en esta palabra, ¿no? Simplemente hay que aprenderse su nueva forma en el pasado, ¿no? Peter sleep all day, ¿no? All day, ¿no? Peter duerme todo el día, Peter sleep duerme todo el día, Peter sleep all morning, ¿no? Peter durmió toda la mañana, ¿no? Pasado, sleep, presente, sleep, ¿no? A ver, vamos a ver otro ejemplo. They saw a film last night, ¿no? They saw a film last night. Ellos vieron la película la noche de ayer, ¿no? A ver, vamos a ponerlo por aquí. They saw a film last night. Si queremos hablar en presente, esto sería they see o they watch, ¿no? They see. Bueno, seguimos hablando del mismo verbo. They see a film now, ¿no? Ellos ven, they see a film, una película, now, ahora, ¿no? Ellos miran una película ahora, pero si queremos hablar en pasado, they saw a film last night. Ellos vieron una película la noche de ayer. Recuerden que cuando hablamos de verbos en simple past o pasado simple, ¿ok? Este verbo en pasado simple requiere un tiempo específico en que sucedió ese verbo. Por eso siempre se habla last night, ¿no? Last week o all morning, ¿no? Se requiere un tiempo específico, ¿ok? No se olviden de esa regla, además. A ver, otro ejemplo. Gabriela cut the grass this morning. En este caso, el verbo cut es el mismo en presente, ¿ok? No hay variación, pero tampoco se coloca la palabra ed cuando hablamos de ese verbo en pasado. Por eso también es irregular, ¿ok? Es el mismo verbo en presente, ¿ok? Gabriela cut the grass this morning. Gabriela cortó el grass esta mañana, ¿ok? Recuerden, seguimos requiriendo un tiempo específico, this morning, ¿no? Para hablar de pasado simple. A ver, Steve got a lot of exercise yesterday, ¿no? Steve got a lot of exercise yesterday. Steve, a ver, Steve hizo muchos ejercicios ayer, ¿no? Steve, vamos a ponerlo por aquí. Steve got a lot of exercise yesterday. Si queremos hablar de esta oración en presente, sería Steve get a lot of exercise at noon, por ejemplo, ¿no? At noon. Steve got a lot of exercise yesterday significaría Steve hizo muchos ejercicios ayer, pero si hablamos de presente es Steve
get a lot of exercise at noon, ¿no? Steve hace muchos ejercicios al mediodía, ¿no? At noon. Cambia de get, se pasa a got, ¿ok? Y a ver, el último ejemplo, Vanessa dropped 4 miles all afternoon, ¿no? Vanessa drove 4 miles all afternoon. Vamos a ponerlo por aquí. Okay. Vanessa manejó, drop, ok, por millas, 4 miles, all afternoon, toda la tarde. Okay. Si queremos hablar de esto en pasado sería Vanessa drive, okay, drive 4 miles all afternoon. Okay. Vanessa maneja por millas toda la tarde, ¿no? Vanessa manejó, drove por millas toda la tarde. Hay un cambio de drive, que es presente, a drove, ¿no? Que es pasado. Acuérdense de eso, por favor. Bien, vamos a esto dejar para después. Ok, no hay otra forma de aprendérselo que de memoria, lamentablemente. Y práctica, ¿no? O sea, sí, memoria sí, pero más que nada práctica. Así que tengan en cuenta estos verbos en su forma pasada, ¿ok? Simple, cuando traten de crear oraciones, ¿no? El be, verbo be, que ya lo habíamos visto en clases anteriores, ¿no? El verbo be es el verbo de estar, es esencial el manejo de este verbo. El verbo ser, el verbo de estar, ¿no? I am, yo soy, o yo estoy, ¿no? You are, tú estás, tú eres, ¿no? Pero en pasado habíamos dicho que eso cambia a la forma was y were, ¿no? Ya no es el am y el is, sino ahora es el was y el were, ¿no? Por eso es un verbo también irregular, porque en presente, si bien significaría be, ¿no? Un verbo de ser, en pasado cambia a was y were, ¿no? Es un verbo irregular, ¿no? Eh, become, ¿no? Become es el verbo de convertir, ¿no? De convertir. Become. Became, ¿no? For example, I become an expert about anthropology, ¿no? I am anthropology. Yo soy antropólogo, ¿no? Um, I become an expert. I became an expert in anthropology, ¿no? Yo me convertí en un experto sobre la antropología, ¿no? Eh, yo me convertí, es un verbo de convertirse, ¿ok? En presente es become, ¿ok? Yo me convierto, I become, ¿ok? I become. Y en pasado es el became, ¿no? I became, ¿ok? Yo me convertí. O sea, cambia un poco la pronunciación, también cambia un poco su estructura en la palabra, ¿ok? Become, became. Eh, begin, ¿ok? El verbo begin y el verbo began, ¿ok? Begin, began, ¿ok? Es el verbo de ser, a ver, pero en la forma, a ver, déjenme comprobarlo un rato. Ya, es el verbo de empezar, ¿ok? Begin, began, ¿no? Begin y began, ¿ok? Empezar, empecé, ¿no? I began, for example, I began a master this year, ¿no? Yo empecé una maestría este año, ¿no? I began a master this year. Y I begin, por ejemplo, I begin my English class today, ¿no? Yo empiezo mi clase de inglés hoy día. El verbo break, ¿no? Verbo de romper, y el verbo broke de roto, ¿no? For example, I break this paper now, ¿no? Por ejemplo.
I break this paper now, ¿no? Yo rompo este papel ahora, ¿no? Y el verbo de el broke, I broke this paper, ¿no? Yo rompí ese papel, ¿no? Porque ya pasó, ¿no? Break, broke, ¿ok? Bring, verbo de llevar, ¿no? Bring, broke, ¿no? I bring my cell phone to the street, ¿no? For example. Yo llevé mi celular a la calle, ¿no? I bring my cell phone to the street, ¿no? I broke, ¿no? I broke my cell phone to the street yesterday, ¿no? Yo llevé mi celular a la calle ayer, ¿no? Buy, tomen nota, por favor. Buy es el verbo de comprar, ¿ok? Comprar, I buy a new, eh, eh, I buy a new notebook, ¿no? I buy a new notebook, ¿no? Por ejemplo, yo compro un nuevo cuaderno de notas, ¿no? Y el I bought, ¿no? I bought a new notebook last year, ¿no? Yo compré un cuaderno de notas el año pasado, ¿no? El verbo catch, que es el verbo de descubrir, ¿ok? A ver, déjenme comprobar un ratito. Sí, es el verbo de descubrir, es el verbo también de capturar, ¿no? I catch a photo, ¿no? Por ejemplo. Em, es el verbo también de pescar, ¿no? En español decimos te ampallé, ¿no? Es el verbo, ese es el verbo, ¿no? De catch, ¿no? Bueno, los mexicanos casi no cambian mucho su sonido cuando utilizan esta expresión, ¿no? Pero bueno. Es el verbo catch de descubrir, de capturar, ¿no? Por ejemplo, the police catch a Batman, ¿no? La policía atrapó, ¿no? A un hombre malo, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Catch en pasado y cove cambia mucho su pronunciación catch and cove, ¿no? En pasado, en su forma pasada, ¿no? Choose and chose, ¿no? Choose and chose, ¿no? Choose es el verbo de elegir, ¿ok? Es el verbo de elegir, el verbo de, por ejemplo, I choose a- um, I choose my college, my university, ¿no? I can choose my university where I study, ¿no? Yo puedo elegir mi universidad donde yo estudio, donde yo puedo estudiar, ¿no? En Perú podemos elegirla, ¿no? Eh, y choose bueno, chose en pasado es elegido, ¿no? I chose the University of San Marcos, ¿no? Yo elegí la Universidad de San Marcos, ¿no? Bien, el otro verbo es el come y el came, ¿no? Come, venir, came, el pasado de haber venido, ¿no? Por ejemplo, my mom come to Peru this year, ¿no? Mi madre viene a Perú este año, ¿no? O came en el pasado, ¿no? My mother came to Peru last year, ¿no? Mi madre vino a Perú el año pasado, ¿no? Bueno, mi mamá es migrante en Chile, por eso digo eso. Could, ya habíamos dicho que significa lo mismo. No voy a hacer todas las oraciones, simplemente voy a hacer esta columna para no aburrirlos, ¿ok? Y esto ya lo practican en casa. Could, ¿ok? Do, habíamos dicho que es un verbo auxiliar de hacer, ¿no? Cuando lo usamos cuando vamos a hablar de una cosa, hacerse, a realizarse, ¿ok? Por ejemplo, em, do the homework, ¿no? Hacer la tarea, ¿no? Do the homework, hacer la tarea. Did the homework, tarea hecha, la tarea ya hecha. Entonces el verbo do, el verbo de hacer, ¿ok? Y en pasado cambia a su forma did, ¿no? Esto lo habíamos visto en la clase pasada, para hacer oraciones en pasado, ¿no? Did you study?
tú estudiaste, did you study, ¿no? O sea, el verbo que acompaña es el auxiliar de verbo, se dice porque acompaña, ¿no? Es el auxiliar del verbo principal, que es study, por ejemplo, y cambia su sentido en en- en el significado de que habla de pasado, ¿no? Did you study? Tú estudiaste, ese did significa que es una pregunta en pasado, sobre una acción en pasado, ¿no? Did you study? Tú estudiaste, ¿no? Si dijéramos, por ejemplo, do you study, significaría tú estudias, ¿no? ¿Ok? Es irregular también porque cambia de do a did, ¿ok? Draw, dibujar, ¿ok? Es el verbo dibujar. Drew, dibujado, ¿no? I draw, I draw to my father, ¿no? Yo dibujo a mi papá, ¿no? I draw to my father. I, em, I drew to my father, ¿no? Yo dibujé a mi papá. El verbo drive y el verbo draw ya lo habíamos dicho, manejar, ok, manejado, ¿no? I drive my car, I drove my car, ¿no? Yo manejé mi carro, I drive my car, yo manejo mi carro, ¿no? Drink, el verbo de beber, ok. Drunk, ¿no? El verbo de bebido, ¿no? De pasado. I drink a beer, ¿no? Yo tomo una cerveza. I drank a beer yesterday, ¿no? Yo tomé una cerveza ayer, ¿no? Eat, el verbo de comer, ¿ok? Eat, I eat an apple, ¿no? Yo como una manzana. I ate, es el verbo eat en pasado. I ate an apple, ¿no? Nunca me olvido cada vez que digo ate, suena a ate, ¿no? Al distrito de nosotros. Acuérdense, ate es el pasado de comer, ¿no? Ate, ¿no? Eh, bien, fall es el verbo caer, ¿no? Fall, el verbo de caer. Y fell, el verbo caer en pasado, caído, ¿no? I'm, I fell in the, I fell in, no me acuerdo. Bueno, I fell in the grass, ¿no? Playing soccer, ¿no? Yo me caí en el grass jugando fútbol, ¿no? El verbo de caer, ¿ok? Feel, el verbo de sentir, ¿ok? I feel, eh, I feel happy, ¿no? El verbo de sentir, yo me siento feliz, ¿no? I feel happy. El verbo feel es el verbo de feel, pero en pasado, ¿no? I feel happy, yo me sentí feliz, ¿no? El verbo de find es buscar en presente. Find, buscar en presente. I find my cell phone, ¿no? I find my cell phone. A veces olvidamos dónde ponemos las cosas. I find my cell phone. Yo busco mi celular. I found my cell phone. Yo busqué mi celular, ¿no? Es el verbo en pasado. I found. Forget es el verbo de olvidar, ¿no? I forget where leave my cell phone, ¿no? Yo me olvidé dónde dejé mi celular, ¿no? I forget. No, sorry. Yo me olvido dónde dejé mi celular, ¿no? I forget where leave my cell phone. I forgot, yo me olvidé, ¿no? Olvidar, olvidé, ¿no? Forgot, forget, ¿no? Get, ya lo habíamos dicho, get tiene muchos significados, ¿no? Eh, en este caso, en la oración que habíamos dicho, significaría hacer, ¿no? Similar al do. Get, got, ¿no? Get en presente, got en pasado, ¿ok? No voy a leer todos estos verbos porque nos tomaría casi toda la clase, ¿ok? Pero ustedes ya lo practican, simplemente voy a dar el significado, ¿ok? No voy a dar ejemplos. Give, el verbo de dar, ¿ok? Give, dar. Gave, pasado de ese verbo, ¿no? De dar. Go, ir, went, haber ido, ¿no? En pasado. Grow, verbo de crecer. Grew, de haber crecido, ¿no? Have, verbo de tener. Had, en pasado, ¿no? Haber tenido, ¿no? Hear, verbo de escuchar, ¿no? Heard, verbo de escuchado, ¿no? A ver, hide. Se me olvidó qué significaba.
What is hide? Ah, ok. Hide es verbo de esconder, ok. Hide es escondido, ¿no? Hit es verbo de pegar, de golpear, ok. Hit. Hit the drums, ¿no? Golpear la batería, por ejemplo. Hit the drums. Eh, es similar, ¿no? Tanto en presente como en pasado se usa el hit, ¿ok? Halt es el verbo de esperar, ¿no? Ah, sorry, es el verbo de sostener, ¿ok? Hold, está confundiendo con hope, hope, ¿no? Hold, hold es el verbo de sostener, y held es el verbo de sostenerse, ¿no? Keep es el verbo de mantener, ¿no? Keep, y keep es el verbo de mantenido, ¿no? No mantenido como nosotros decimos usar aquí a las personas que viven de otras, ¿no? Sino de mantener algo, ¿no? Late and late. Lay es el verbo de perezoso, ¿ok? Y de pereza, sorry, de pereza. Y late es el verbo de, em, de perezoso, ¿no? De algo en pasado, en perezoso en pasado. Lead and let. Lead es el verbo de dirigir, ok, lead, por eso viene la palabra líder, ¿no? Líder, el que dirige. Lead es el verbo de dirigir, led es el pasado, ¿no? De dirigido, ¿no? Leave es el verbo de dejar, leave es el verbo de eh, dejar en pasado, ¿no? Dejado, ¿no? Let es el verbo de permitir, let es similar, ¿no? En presente y en pasado. Lie es el verbo de mentir, ok, lie es el verbo de mentir en pasado, ¿no? No confundirse con este lie de aquí, ok. Eh, tiene otro significado, si bien se escriben lo mismo, tiene otro significado, ok. Eh, lose, el verbo de perderse, ok. Los, lose es el verbo de perdido, ok. Lose, perder, lost, perdido. Make es el verbo de preparar o hacer o crear, ¿ok? Make. Y made es el verbo de creado, ¿no? Sorry. Eh, meet es el verbo de encontrarse. Meet es el verbo de encontrado. Paid, de pagar, ¿ok? Pay significa pagar. Paid, pagado. Put es el verbo de poner, ¿ok? Poner. Eh, es similar, ¿ok? Read es el verbo de leer, ¿ok? ¿Qué significaría lo mismo en pasado? Ring, sorry, ring, run. Ring es el verbo de sonar, si no me equivoco. A ver. Ah, son- ok. Ring es el verbo de timbre, ok. Estaba como que perdiendo el timbrar, ok. Ring, timbrar, run, timbrado, ¿no? Run es el verbo de correr.
Ok, run es el verbo de correr, sorry. Say es el verbo de decir, said es el verbo de haber dicho, ¿no? De haber dicho algo. Por ejemplo, I say, ¿no? I said, yo dije, ¿no? Sí es el verbo de mirar, so, haber mirado, ¿no? De visto, ¿ok? Sell es el verbo de enviar, sold es el verbo de... Sorry, sell es el verbo de vender y sold es el verbo de vendido, ¿no? Send es el verbo de enviar, sent es el verbo de enviado, shut es el verbo de callarse, ¿ok? Shut. Eh, es similar al presente, ¿ok? Shut, shut, ¿ok? Sleep, ya lo habíamos visto, el verbo dormir, sleep es el verbo de dormido, speak, verbo de hablar, spoke en pasado, ¿ok? Spend, verbo de eh, pasar, ¿ok? Pero ese verbo de pasar, por ejemplo, es pasar tiempo, ¿no? Spend the time, ¿no? Hacer tiempo, ¿no? Spend. Eh, spend en pasado, ¿no? Verbo stand es mantenerse igual. Stood en pasado, ¿no? Take es tomar. Took, pero este tomar no es de beber, ¿ok? Sino es de tomar algo, de coger algo, de agarrar algo, ¿ok? Take. Y took es en pasado, ¿ok? Teach es el verbo de enseñar, taught es en pasado, ¿no? Enseñado. Ahí taught, theater, ¿no? Yo enseñé teatro, ¿no? Tell es el verbo de decir, ¿ok? Told es el verbo de decir en pasado. Throw es el verbo de arrojar, de tirar algo. Throw es el verbo de arrojar, pero en pasado, ¿no? I threw my television, ¿no? Yo tenía mi televisión vieja, ¿no? Por ejemplo. Understand es el verbo de entender, ¿ok? Understood es el verbo de entendido en pasado, ¿no? Wake es el verbo de despertar, wake, por eso decimos wake up, ¿no? Despertar, levantarse. Wake, woke es el verbo de wake en pasado, ¿no? Despertado, ¿no? Wear es el verbo de usar algo, ¿no? Se usa más con la ropa, ¿no? I wear a jean, por ejemplo, yo uso un jean, ¿no? Wear es el verbo de pasado, ¿no? Y finalmente, write es el verbo de escribir y wrote es el verbo de escribir en pasado. Ok, ahí lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar ahí. Vamos a seguir entonces. Vamos a leer los diálogos, ¿ok? Listen and practice the dialogue with a partner. Primero yo voy a leer, voy a decir el significado y luego ya ustedes van a practicar, ¿ok? Hello, Anthony. Did you have a good weekend? Entonces diría, hola, Anthony. Did you have, ya lo habíamos visto, tú tuviste a good weekend, tú tuviste un fin de semana bien, ¿no? Tuviste un fin de semana bueno, ¿no? Did, did you have, ¿no? Have es tener, ¿ok? Y ese did condiciona que estamos preguntando en pasado, ¿no? Tú tuviste un buen fin de semana, ¿ok? Y Anthony responde, yes, I did, ¿no? Sí, yo lo tuve, dice, ¿no? Yes, I did. I had a great time, ¿no? Este have, habíamos dicho, es en presente y este had es en pasado, ¿no? I had a great time, ¿no? Yo tuve un gran tiempo, ¿no? ¿Por qué aquí se usa en presente si estamos hablando de una pregunta que se está haciendo en pasado, ¿no? El verbo, ¿por qué utilizamos en presente? ¿Por qué? Porque este did, ya lo habíamos visto en la clase anterior, condiciona este verbo de aquí. Por eso ya no es necesario colocar el verbo had. Pero cuando utilizamos en afirmativo, cuando decimos algo, una oración en afirmativo, es necesario que ese verbo sí sea transformado en su forma pasada, ¿no? I had a great time. Yo tuve un gran tiempo, ¿no? O un excelente tiempo, ¿no? What did you do? ¿Qué hiciste tú? ¿No? What did you do? Well, responde la otra persona. Well, on Saturday morning I got up early and played soccer. ¿No? Bien, el sábado por la mañana, Saturday morning, I got up early. Yo me levanté temprano, ¿ok? And played soccer. Y jugué fútbol. We lost, but it was fun.
Okay. We lost, but it was fun. Nosotros perdimos, okay, lost, que lo habíamos visto en el cuadro anterior. We lost, but it was fun. Pero eso fue divertido. Okay. In the afternoon, I went shopping and I bought a new CD player. And in the evening, I went to a party, ¿no? Y por la tarde, in the afternoon, yo fui de compras y compré a new CD player, un nuevo CD, ok, un nuevo CD, un nuevo reproductor de CD, sorry, a CD player, and in the evening, y por la tarde, ok, por la evening se dice tarde-noche, ok, and evening, I went to a party, ¿no? Yo fui a una fiesta. Bueno, en otros países se va de fiesta más o menos plan de 6 o 7, ¿no? En Europa, por lo general, los países anochecen a las 9 de la noche, ¿no? Bueno, a las 9 de la noche ellos todavía tienen luz de día, ¿no? Eh, y por eso que a veces la gente va un poco más temprano, ¿no? Eh, Algo también me pasó cuando estuve en Chile, eran las 9 de la noche, pero había un tremendo sol, ¿no? Eso pasa regularmente en verano en países que están un poco al margen del hemisferio, ¿no? O están arriba o están abajo. En Perú sí, ¿no? No tenemos pocas horas más de día que otros países, ¿no? Bien. Was it good? Dice. ¿Eso estuvo bien? Le pregunta. ¿Eso estuvo bueno? ¿Eso estuvo bien? Y él responde, yes, it was. Sí, lo estuvo, ¿no? Sí, lo estuvo. Eh, then on Saturday, on Sunday, I sleep all morning and in the afternoon. I saw some videos with my friends, ¿no? Then on Sunday, entonces el domingo, yo dormí all morning, toda la mañana, ¿ok? Y en la tarde, y por la tarde, yo vi, I saw some videos, algunos videos, with my friends, con mis amigos. ¿Ok? Eso es el primer diálogo. Y el segundo diálogo. ¿Ok? Did you do anything this weekend? ¿Ok? Did you do anything this weekend? ¿Hiciste algo? ¿Hiciste algunas cosas este fin de semana? ¿Ok? Did you do anything this weekend? ¿Hiciste algunas cosas este fin de semana? ¿Ok? Responde la persona I did, ¿no? Puede ser yes, I did o I did, simplemente. No significa que sí hizo, no es está respondiendo. Ok, solamente en estas respuestas cortas se puede usar el verbo did, ok. ¿Por qué? ¿Qué significa el I did? Significaría que sí hizo algunas cosas this weekend, ¿no? Este did resume toda esta oración. Solo por eso se utiliza el I did en una oración afirmativa. ¿Ok? Solo por eso. Para hacer respuestas cortas. ¿Ok? I did. Yo lo hice. ¿No? Yo hice eso. I took the train to the city and meet my friend. Dice, ¿no? Yo tomé el tren a la ciudad y conocí a mi amigo, ¿no? Y me encontré con mi amigo. Sorry. I took the train to the city and meet my friends, ¿no? Y me encontré con mi amigo. Responde, oh yeah, dice, oh sí, es una phrase, es una frase, ¿no? Típica de los gringos, ¿no? De los estadounidenses, oh sí. Oh yeah, what did you do? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Oh, sí, ¿qué hiciste? ¿No? What did you do? Y responde, we had lunch and did some shopping. We had lunch and did some shopping. Nosotros cenamos, no, almorzamos, nosotros cenamos. We had lunch. Had lunch es cenar, ¿ok? Have lunch es almorzar. Had lunch es en pasado, ¿no? Nosotros almorzamos and did some shopping. E hicimos algunas compras. ¿Ok? Did you buy anything?
Okay. Did you buy anything? ¿Compraron algunas cosas? Pregunta. No, I didn't. No, no lo hicimos. No, no, I didn't. I just went window shopping. I am trying to save money, ¿no? I just went window shopping. Yo solo, went window shopping. Window shopping es cuando nosotros vamos, por ejemplo, a una tienda y solamente vemos, ¿ok? Vemos los escaparates o vemos los precios, ¿no? A eso se llama window shopping, ¿no? No solamente ver y no comprar, ¿ok? I just went window shopping, ¿ok? I am trying to save money. Yo estaba tratando de guardar dinero, ¿no? To save money. Y responde, me too. Me too es yo también, ¿no? Me too. Bien, vamos a practicar entonces los diálogos. Recuerdan que también hay una nota de pronunciación en el registro, así que necesito, no que lo hagan correctamente, ¿ok? No pido eso, ni solamente quiero que intenten un poco asimilar la pronunciación en inglés, ¿ok? Así que voy a pedirles eso, ¿ya? Que participen. Así que, a ver, vamos a ver. A va a leer Fátima, ¿ok? Y B va a ser Aarón, ¿ok? Entonces, Fátima, vas a comenzar con el diálogo. Hello, Anthony. ¿Ok? Hello, Anthony. Did you have a good weekend? Ok, did you have a good weekend? Ok, did you have a good weekend? Responde Aarón. Yes, I did. Aarón, ¿estás ahí? Bien, Fátima, lo vas a hacer conmigo, ¿ya? Yo voy a responder hasta que Aarón al menos despierte y a lo mejor ya hago con el segundo diálogo. Ok, yo voy a responder. Yes, I did. I had a great time. Responde Fátima. What did you do? Fátima, ¿estás ahí? No se duerman, chicos. Ya falta poco para acabar con la clase. Solo 15 minutos. What did you do, Fátima? Profesor, yo estoy acá. Ok, Fátima, por favor, respóndele a Aarón. No desaparezcan de la clase. Ok, sería what did you do? Y luego Aarón viene con la cuarta oración. No, Fátima se salió del grupo. ¿Se fue? Sí, se fue. Ya, ok, entonces yo lo voy a leer contigo, ¿ya? What did you do? Ay, no, no veo la imagen. Ahí está Fátima. Ok, vamos a empezar de nuevo, ¿ya? Aarón y Fátima. Solamente vamos a leer el primer diálogo, ¿ya? Ya. Fátima es A y Aarón es B, ¿ya? Empieza Fátima. Hello, Anthony. That you have a good weekend. Yes, Okay, did you have a good weekend? yes, Okay. I did. I have a great time Okay, a great time. Okay. Responde Fátima. What did you do? with Aarón. on Saturday morning. I would up early and play soccer.
espérate. We lost book in what I the afternoon Afternoon, okay. and went shopping and I book and then CD player in the evening and went to a party. Okay, I went to the park. Very good. What it good? Okay, Yes, was it good? Very good. yes, it was the Sunday in sleep and morning and in the afternoon. Profesor Roa Afternoon. haya Mhm. some videos with my friends. Okay. Yes, it was. Okay. Then on Sunday, okay, la U a veces se pronuncia como A, okay, Sunday. Haya. I sleep, la E a veces se lee como I, en español, en inglés cambia un poco. La A se lee como O, ok, A se lee como O, ok. Morning, similar, ¿no? Morning, and, y bueno, cuando la A aparece en and, es simplemente and, ¿no? Como A. In the afternoon, o in the afternoon, este D, cuando empieza con una A, se lee como I, ¿ya? The afternoon, in the afternoon, afternoon. Cuando hay dos O en inglés, se lee como U, ¿ya? Cuando hay dos O en inglés se lee como U. So, ¿ok? La A habíamos dicho que se lee como O y este W se lee como U también. So, ¿ok? Son videos que cuando acaba en... Cuando termina en una palabra es muda, ¿ok? Son videos with my friends, ¿ok? Este I se lee como E y esta E se lee como I, es al revés, ¿ok? Friends. Bien. Bueno, esta segunda oración no la vamos a hacer porque el tiempo ya estamos volando un poco con el tiempo. Vamos a hacer entonces este cuadrito y luego tenemos, bueno, mañana hacemos un poco de actividades. A ver, bien. Remember, dice, recuerden. Affirmative for. What is affirmative for? Es cuando queremos afirmar algo, ¿no? I took, por ejemplo. Voy a agrandar un poco. I took my dad's coat 1 hour ago, ¿no? Yo tomé, I took my dad's coat. Este S habíamos dicho que es de pertenencia. Coat es abrigo, ok. I took my dad's coat 1 hour ago. Yo tomé el abrigo de mi papá 1 hora atrás, ¿no? Hace 1 hora atrás, ¿ok? En negative form. En negative form, ¿ok? I didn't take my dad's coat 1 hour ago. Cuando hablamos entonces de pasado en negativo, sí necesitamos usar el didn't. Esto lo habíamos visto en la clase anterior. El didn't, ¿ok? Y el verbo vuelve a su forma normal, ¿ok? El took se transforma en take. ¿Por qué? Porque el verbo se transforma en presente, en su forma presente, en su forma infinitiva, take, porque este didn't ya nos indica que estamos hablando pasado y además en negativo, ¿ok? Didn't, ¿ok? Ya no decimos I did, eh, ya no decimos I didn't took, ¿no? Simplemente ahora decimos I didn't take, ¿ok? Yo no tomé el abrigo de mi papá hace 1 hora atrás, ¿no? I didn't take, ¿ok? Yo tomé en afirmativo es I took, ¿no? Y aquí tampoco se usa el did,
Ya no es, es innecesario también el did. Solamente se usa el to, ¿ok? Entonces, my friends and I went to the swimming pool last Saturday. My friend and I went to the swimming pool last Saturday, ¿ok? Mis amigos y yo, my friends and I, went, fuimos, es el verbo go, no, fuimos, en pasado, es el verbo go, en pasado went, to the swimming pool, a la piscina, ok, last Saturday, el pasado sábado, ok. Cuando queremos decir eso en una oración negativa, utilizamos entonces el didn't, el didn't, sorry, y el verbo went vuelve a su forma infinitiva en presente, ¿no? Go. Okay? My friends and I didn't go to the swimming pool last Saturday. Okay? Sally feed the farm animals this morning. Okay? Sally feed the farm animals this morning. Sally, okay, alimentó a los animales de la granja esta mañana. Okay? Alimentó, feed, okay, es el verbo alimentar. Okay? Cuando hablamos en negativo, ok, utilizamos el didn't y este verbo feed vuelve a su forma infinitiva en presente. Feed, ok, se le agrega una E nada más. Sally didn't feed the farm animals this morning, ok. Sally didn't feed the farm animals this morning. Sally no alimentó a los animales de la granja esta mañana. Roger ran 10 laps yesterday, ok. Roger ran 10 laps yesterday. Roger corrió 10. What is laps? A ver. Ok. Roger ran 10 laps yesterday. Roger corrió 10 vueltas ayer. No, sorry, el año pasado. Ah, sí, ayer. Roger ran 10 laps yesterday. En negativo sería Roger didn't run 10 laps yesterday. Okay. Roger no corrió 10 vueltas ayer. Ok. Entonces, ese run se transforma en run en su forma gramática en presente, ok. Y se pone el didn't, ok. Roger no corrió 10 vueltas ayer. The Johnson spent their vacation in Rome. Ok. Los Johnson pasaron sus vacaciones en Roma, ok. En negativo sería The Johnsons didn't spend their vacation in Rome. ¿Ok? Los Johnsons no pasaron sus vacaciones en Roma. ¿Ok? Spent se transforma a spent. ¿Ok? Ya no termina con T, sino termina con T. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos en negativo, por última vez lo repito, utilizamos el verbo infinitivo en su forma natural, en la forma natural del verbo, en presente, take, go, feed, run, spend, ¿ok? Después de usar el didn't, ¿okay? Porque ese didn't es el auxiliar de verbo, ya habíamos dicho, que condiciona ese verbo en pasado, ¿ok? Y además en negativo, ¿ok? Seguimos hablando de pasado, pero en forma negativa, ¿ok? Interrogative form, did you go to school yesterday? ¿Ok? Para hacer oraciones, volvemos a usar el verbo auxiliar, siempre primero, luego viene el sujeto, y luego viene el verbo en su forma original, ¿ok? Go, sorry, go to school yesterday, ¿no? Fuiste al colegio ayer, ¿ok? Fuiste al colegio ayer, yes I did, ¿no? Este I did responde toda esta pregunta aquí, ¿no? Por eso se usa el did en afirmativo. Solo para hacer respuestas cortas, recuerden, ¿no?
Did you go to school yesterday? Yes, I did. Es incorrecto decir did you went to school yesterday. Es incorrecto decirlo porque ese went es innecesario. O sea, es innecesario transformar el go en pasado a went, porque ese did ya nos dice que estamos preguntando algo en pasado. ¿Ok? Por lo tanto, el go, el verbo vuelve a su forma natural, que es el go. Did you go to school yesterday? Yes, I did. O también puede responder yes, I went to the school yesterday. ¿No? Yes, yo fui al colegio ayer. ¿Okay? Did you have driving lesson yesterday? Okay. Did you have driving lessons? Clases de manejo, driving lessons. Okay, yesterday. Tú tuviste ese have, ya no es had, sino es have. Okay, se transforma en su verbo, en su forma natural. Did you have driving lesson yesterday? No, I didn't. No, es una respuesta en negativo. No, I didn't. No, I didn't. O no, I did not. No. Okay. Did Charlie take the radio to that technician? Okay. Did Charlie take the radio to the technician? Okay. Take, verbo de tomar. Okay. Charlie tomó la radio del técnico, ¿no? El verbo de tomar ya no es took, sino vuelve a su forma natural, que es take, ¿no? Did Charlie take? Okay. Yes, he did. ¿No? Sí, él lo hizo, ¿no? Did Peter buy fruit in the greengrocers? Okay. Greengrocers. Greengrocer es tienda de vegetales, ¿ok? Donde venden vegetales o frutas, cosas de mercado, ¿no? Greengrocers, ¿ok? Did Peter buy fruit in the greengrocers? Peter compró fruta en el supermercado de alimentos, ¿no? Ese bite ya no es Vogue, sino vuelve a su forma natural, buy, ok, por el did, ok. No, he didn't, ok, es una forma negativa de responder esa respuesta, ¿no? Did Natalie make chicken and rice for lunch? Did Natalie make chicken and rice for lunch? ¿Preparó Natalie pollo y arroz para el almuerzo? Ok, make ya no es made, sino es made, ok. Vuelve a su forma natural. Did the children build sandcastles in the beach? Ok. Los niños construyeron castillos de arena en la playa. Build es el verbo de construir. Ok, vuelve a su forma natural. Did Cheryl cut the grass in the morning? Bueno, en este caso cut no cambia. Okay? Cut es tanto en presente como en pasado. Ok. Cheryl cortó el grass en la mañana. Ok, y finalmente, did Fred and Stacy get married last month? Se casaron Fred y Stacy el mes pasado. Ok, married es el verbo de, get married, sorry, es el verbo de casarse. Ok. Bien, entonces para crear preguntas siempre se antepone primero el did, luego viene el sujeto y luego lo que vamos a preguntar. Ok, esas reglas no se olviden. Vamos a dejarlo ahí, mañana hacemos algunas actividades, vamos a hacer un repaso rápido de lo que va a ser el examen final. Ok, mañana es el examen final, así que voy a pedir nuevamente que busquen un dispositivo con cámara. Ok, busquen un dispositivo con cámara, el examen va a durar media hora. Van a hacer nuevamente 10 preguntas, 8 para marcar, 2 para responder. Y nada, seguramente el día viernes o sábado, ya con más tranquilidad, voy a estar compartiéndoles las notas. Y los que necesiten una recuperación, mañana también voy a dejar una tarea, ¿ok? Para aquellos que necesiten puntos para aprobar el curso. ¿Ok? Eso ha sido todo, alumnos. ¿Algunas preguntas para mañana? Ok, mañana recuerden que la clase es a las 11, ¿ok? A las 11 de la mañana. Bien, entonces estudiantes pueden ir en paz.
Fátima, revisé tu trabajo. Sí, estaba interesante. Ahí te subí un poco la nota del examen, ¿ok? Aarón, tú no me has presentado ningún trabajo para levantar tus puntos. Bueno, ya. Mañana entonces conversamos sobre cómo hacemos para levantar los puntos, ¿ya? Cuídense mucho, estudiantes. Mañana entonces nos vemos por última vez.